Sí, Señor. Sí, Santo. Amén, Señor. Amén. 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 Gloria a tu nombre. Muy bien, antes que me olvide, esta noche quiero invitarlos para el mensaje de esta noche, el rapto parte 2. Esta noche vamos a estar presentando el por qué pensamos que estamos tan cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. He preparado un material que tiene que ver no con secciones o noticias del ámbito cristiano, sino noticias que vienen de los gobiernos, que vienen de distintas instituciones, y créanme que lo que tenemos recopilado aquí lo vamos a estar presentando esta noche. No solamente eso, tenemos un paquete para aquellos que vengan esta noche a escuchar el mensaje, lo pueden llevar a su casa y usarlo como una herramienta para llevar la palabra de Cristo a otras personas. Pero créanme, estamos tan cerquitita y vamos a presentar el por qué creemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Así que esperamos verles esta noche a las 7. Va a ser un privilegio muy grande si podemos contar con usted. Muy bien, vamos a dar la oportunidad a los niños que pasen atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel 18. Ezequiel 18. Hoy vamos a estar viendo algo que yo creo que estoy tan motivado, tan alegre como lo que va a ser el mensaje de esta noche. He estado con gozo leyendo, estudiando lo que dice la palabra de Dios, sobre todo porque eso es lo que más nos importa, qué es lo que dice Dios en su palabra. Solamente podemos cotejarla o saber si es verdad, si vamos a la Biblia y entendemos lo que la Biblia está dándonos a nosotros. El Evangelio, las buenas noticias. ¿Por qué le decimos el Evangelio? Hoy vamos a estar presentando una de las razones por qué hay gozo cuando compartimos el Evangelio. En esta mañana vamos a estar mirando, por ejemplo, en este capítulo por igual, o en este libro, el libro de Ezequiel, el mensaje de Dios es que quiere levantar un reino que sea digno para Él, lo quiere levantar de la decadencia para poner en el lugar donde merece estar. Lo triste de todo es ver al ser humano que vive su vida como que no va a dar cuenta de sus hechos o los actos que hacemos por día. Pensamos de que lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, no tiene consecuencias. Y mis hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice, para darnos un ejemplo, que de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuentas a Dios. El libro de Eclesiastés cierra en el último capítulo diciendo que algún día vamos a tener que dar cuentas a Dios. En el libro de los Romanos ustedes van a ver la epístola a los Romanos, ustedes van a encontrar allí que nuevamente un día vamos a dar cuentas a Dios. Y así sucesivamente pensamos de que ese día no va a llegar, pero hay un día determinado por Dios en el cual vamos a dar cuentas cada uno de nosotros. Por otro lado, vemos la actitud como hacía Israel, que vivía, ¿se acuerdan ustedes haciendo abominaciones? Vimos la semana pasada que Isaías fue llevado en visión y le dijo Dios, mira el templo, mira lo que están haciendo dentro del templo, mira las abominaciones que están haciendo, mira las imágenes que tienen pintadas, mira exactamente al Dios o a los dioses que están sirviendo. Y la nación estaba diciendo esto: Jehová no nos ve, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. El pensar que Dios no va a actuar en algún momento dado es pensar como una persona que no tiene la suficiente inteligencia de notar que todo en la vida produce una consecuencia. Hay un efecto, hay una consecuencia.
Entonces, por lo tanto, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley que no se puede quebrantar. Va a haber lo que es lo que estemos sembrando, algún día vamos a segar eso. Y se hace como que, o se pretende como que Dios no va a hacer nada. No podemos vivir en esa condición. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en Génesis, por ejemplo, Génesis 6, versículo 5, dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal, solamente el mal. Y vino el diluvio, ahí está la consecuencia. Vio Dios la maldad extrema en todo el mundo, en toda la tierra, en los moradores de la tierra, que era solamente para mal. Vio Dios y ejecuta su juicio. Encontramos en Génesis 18 que Dios dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, dice Dios. Y vino la lluvia de fuego y azufre. Hubo una consecuencia ante la manera de vivir donde el ser humano no se va a escapar, está determinado por Dios. Jonás, aquel profeta escogido por Dios, ¿se acuerdan ustedes? En el primer capítulo, versículo 2, Dios le dice esto, pregona, predica contra Nínive, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero dice también Dios allí en Jonás, que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios lo está viendo. Dios está observando. La palabra de Dios nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas delante y abiertas delante de los ojos de Jehová, de aquel a quien que tenemos que dar cuenta, dice el autor a los Hebreos. Y vemos a Dios extendiendo su invitación a una nación y al ser humano a que escojan la vida antes que la muerte. Vamos a ver un capítulo en el cual, créanme, vamos a ver lo que es el gozo de ver el Evangelio de Dios, de ver el gozo, lo que es el corazón de Dios, pero también vamos a observar, mis hermanos, que por lo mismo que vivir como que Dios no existe es peligroso, muy peligroso. Durante este tiempo que nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer, lo más importante, está basado en esta pregunta. ¿Aceptamos a Dios y su palabra? ¿Aceptamos su advertencia o la ignoramos? ¿Cuál va a ser la decisión que nosotros tomemos? Vamos a ir a distintos versículos escogidos de este capítulo que quiero presentar con ustedes en este día maravilloso. Vamos a estar viendo el Dios justo. ¿Y por qué es un Dios justo? Vamos a ver el versículo 25. Y si dijeren, no es recto el camino del Señor, oigan ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son sus caminos torcidos. Podemos ver el primer punto aquí, que los caminos de Dios, en esta pregunta, le están haciendo a Dios si Dios es justo o no. Y queremos decirle, primer punto importantísimo es esto, los caminos de Dios son rectos, son justos. Su justicia es perfecta. En Deuteronomio 32 y versículo 4 dice esto, todos sus caminos son rectitud, todos sus caminos son rectitud. Este Dios de verdad, este Dios en el cual no hay ninguna iniquidad en él, es el que nos está presentando su palabra para que podamos entender que la justicia de Dios y la misericordia de Dios van mano a mano. La justicia de Dios y la misericordia van mano a mano. Es justo, es recto. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir, mis hermanos, que la justicia de Dios se basa en dispensar o dar el pago de acuerdo a aquello que hemos hecho en contra de su ley. Aquello que ha quebrantado su ley, mis hermanos, la justicia tiene que ver en dar el pago merecido o el castigo merecido a aquellos que quebrantan la ley. Vean ustedes que la misericordia, por el otro lado, tiene que ver con el perdón de pecado, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la compasión que Dios tiene hacia el pecador. Eso es algo muy importante que tenemos que mirar. Pues la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte.
Y como la paga del pecado es muerte, hay algo que nosotros tenemos que entender, es lo siguiente. No hay nada materialmente hablando, que podamos pagarle a Dios en cuanto a nuestra salvación o a nuestra vida, porque Él es dueño de todo. No podemos sobornarlo y decirle, bueno, voy a hacer esto o te voy a dar esto, porque mi Dios es Él el dador de la ley, es a Él que tenemos que atender, y no hay manera que nosotros podamos pagar, cuando quebrantamos su ley, podamos pagarle lo suficiente. ¿Sabes por qué? Porque es todo de Él. Te va a preguntar, ¿qué me vas a dar a cambio de tu vida si yo soy dueño de todo? Es dueño de nuestra vida, es nuestro creador. Entonces, el problema, como es espiritual, vamos a mirar que hemos transgredido la ley de Dios, por lo tanto Dios tiene que actuar en una manera justa. Él está advirtiendo al pecador, si ustedes hacen esto, si ustedes desobedecen, estas son las consecuencias. Y lo vemos durante toda la Biblia. Pero hay algo acá que a mí me agrada de mirar, es lo siguiente. Dios quiere, en la misericordia de Dios, es que no es que Él quiera castigarnos a nosotros por querer castigarnos. Dios nos advierte, no es por un capricho, sino que está basado en la elección de cada uno de nosotros. Nosotros merecemos el castigo. No es que Dios está encaprichado, te voy a castigar porque se me da la gana. Y tenemos que ver, mis hermanos, que la responsabilidad tan grande que tiene el ser humano si acepta lo que Dios dice o no. Es muy importante que entendamos eso. Así como la Biblia habla de la justicia, está hablando de la misericordia de Dios, habla por igual de la justicia, pero habla también de la ira de Dios. En Colosenses 3:6 dice esto, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La misericordia de Dios no significa que Él va a pasar por alto la justicia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cómo puede la justicia de Dios y la misericordia de Dios ir mano a mano? Empezamos a mirar que la misericordia se pone en evidencia que Él mismo pagó la pena de la muerte de cada uno de nosotros. Y esto es algo increíble, esto es en el cual me gozo, porque vemos la cruz, estamos viendo el juicio, estamos viendo el castigo, estamos viendo la ira de Dios, y al mismo tiempo esa cruz está mostrando su misericordia, porque allí podemos ver el costo que pagó Dios por cada uno de nosotros. Empezamos a ver por un lado la justicia de Dios, la ira de Dios, pero por el otro lado en esa cruz estamos viendo la misericordia de Dios, que la sangre que derramó el Cordero de Dios sin pecado, sin defecto, mis hermanos, ese es el pago por cada uno de nosotros. Hay dos versos que explican esto con mucha claridad. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 y versículos 23 y 24. Y fíjense ustedes allí, empezamos a ver lo que es la justificación, pero empezamos a ver también la gracia, la misericordia de Dios. En Romanos 3, dos versículos que para mí explican esto, como estoy diciendo, una cosa con la otra, el costo que tuvo que pagar el Señor. ¿Están conmigo? Romanos 3, versos 23 y 24. Dice esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, fíjense en esto. Empezamos a ver aquí que todos pecamos, ¿no es cierto? Pero vemos en el versículo 24 que de qué manera extiende su misericordia sobre cada uno de nosotros. Gratuitamente. Gratuitamente. Mis hermanos, mediante la redención. Quiero explicar un poquitito algunos términos que nos van a ayudar a nosotros a entender cuando vayamos a la Biblia. Si usted lo quiere anotar allí al ladito de su Biblia, le va a hacer bien, porque cada vez que usted vea esa palabra, subráyela y ponga allí lo que significa. Porque vamos a ver, redención, ¿qué quiere decir? Redención quiere decir perdón, quiere decir pago. Quiere decir que hemos sido redimidos, que Dios pagó por nosotros, por cada uno de nosotros, lo que nosotros no podíamos pagar. Y fíjense en ustedes que cuando estamos diciendo que gratuitamente la gracia de Dios fue sobre nosotros, Pablo después indica esto en el libro de los Romanos. No hay